día, un ángel se apareció a Enoc y le dijo: Dios pronto te va a llamar hacia los cielos para que juzgues o gobiernes sobre las almas allí. Termina lo que estás haciendo en la tierra, tu enseñanza, para que la sabiduría y lo que les ha enseñado permanezca aún después que te hayas marchado. Así que Enoc les dijo a las personas que pronto él tendría que marcharse y dejarlos para siempre. Dice, pero les dijo también que él no sabía cuándo. Les contó lo sucedido, pero no sabía cuándo iba a ser llamado. Así que les enseñó todo lo que él sabía y acerca de cómo vivir en paz y también juzgando de una manera justa y que se dieran honores, se respetaran unos a otros y que también respetasen la creación de Dios. Un día, cuenta el relato, un caballo gigante descendió de los cielos con sus alas, realmente dice, en el viento y estuvo parado frente o flotando, volando frente a Enoc. El caballo ha venido a llevarme, dijo Enoc, les dijo a las personas. Así que se montó sobre este corcel, sobre este caballo, sobre su espalda, y comenzó a galopar, se marchó. Dice 800,000 personas comenzaron a seguirlo, entre los seguidores, y estaban detrás de él todos los días, día tras día, hasta que Enoc se volteó hacia ellos y les dijo: por favor, regresen a sus hogares, porque todos los que vengan conmigo o intenten seguirme positivamente van a morir. Algunos se marcharon entonces, pero muchos continuaron siguiéndolo hasta el sexto día, cuando Enoc nuevamente les dice: mañana voy a ascender a los cielos y nunca voy a regresar. Todo aquel que está conmigo en ese día positivamente va a morir. Así que por favor, márchense y déjenme ahora, les ruego por favor que se marchen. Donde él iba a ir, los demás no podían. Dice, en este caso dice que la mayoría de las personas se marcharon, pero algunos todavía se negaban, diciendo lo siguiente: donde quieras que vayas, nosotros iremos contigo. Dice, solamente la muerte nos va a separar. Así que Enoc les vio y vio que era imposible realmente cambiar la mente de estas personas. En el séptimo día, Enoc ascendió a los cielos en un carruaje de fuego y envuelto en un torbellino de fuego. En este carruaje Enoc ascendió a los cielos. Dice el relato. En el octavo día, o sea, un día después de esto, mensajeros de entre las personas en la tierra vinieron hacia el lugar donde Enoc había desaparecido y encontraron el campo cubierto completamente con grandes capas de hielo y de nieve. Así que comenzaron a cavar entre la nieve y a romper realmente estas grandes piedras o trozos de hielo que eran cristales, imagínense, del hielo gigante, y debajo de él encontraron realmente los cuerpos congelados de todas estas personas que habían estado con Enoc el último día, y él les había advertido que se marcharan o iban a perecer. Pero de Enoc, de su cuerpo, no encontraron nada. No pudieron encontrar ningún rastro de Enoc ni de su cuerpo, porque ya vimos que había ascendido en un carruaje, un torbellino de fuego que le había llevado hasta los cielos. Dice, cuando Enoc llegó hasta los cielos, Dios lo transformó, o sea, su cuerpo de carne fue transformado completamente en un ángel gigante con 36 alas, con 36 pares de alas. Dice, cada una tan grande como el mundo, cuenta el Midrash. Dice, 365,000 ojos.